Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley combinada de los gases cuyo enunciado es el siguiente. Un globo lleno de un gas ocupa 15 litros a una presión de 2,5 atmósferas y una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen que ocupará a 5 atmósferas y 15 grados Celsius? Ahora bien, se llama ley combinada de los gases porque combina la ley de Pauli, Charles y la ley de Gay-Lussac. Se aplica cuando cambia la temperatura, la presión y el volumen, pero no cambia la masa del gas. Ahora bien, dicho esto, vamos a colocar los datos del problema. Para facilitar la comprensión del ejercicio, voy a colocar el estado inicial del gas y el estado final. En el estado inicial se tiene el volumen inicial B sub 1, que es igual a 15 litros. La presión inicial P sub 1, 2,5 atmósferas. Y la temperatura inicial T sub 1, que es igual a 90 grados Celsius. Ahora bien, vamos a colocar por acá el estado final. En el estado final se tiene la presión P sub 2, que es igual a 5 atmósferas. La temperatura T sub 2, que nos indican que son 15 grados Celsius. Y debemos de calcular el volumen B sub 2 o volumen final. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Presión inicial P sub 1 por el volumen inicial B sub 1 dividido entre la temperatura inicial. Esto va a ser igual a la presión P sub 2 o presión final, como lo quieran llamar, multiplicado por el volumen final y todo esto dividido entre la temperatura final. Ahora bien, se observa que de esta fórmula debemos de despejar el volumen final. Despejando vamos a obtener el volumen final va a ser igual. Para facilitar el despeje, coloco todo esto exactamente igual. Coloco P sub 1 por B sub 1 dividido entre T sub 1. Ahora bien, P sub 2 está multiplicando y va a pasar a dividir. Colocamos T sub 1 dividiendo, va a quedar acá P sub 2. Se observa que ahora P sub 2 va a multiplicar con T sub 1. Y acá se tiene T sub 2 estaba dividiendo y pasa a multiplicar. Colocamos T sub 2. Y ya realizamos nuestro despeje. Ahora bien, las temperaturas deben de estar en escala absoluta. Es decir, debemos de trabajar en grados Kelvin. Por lo tanto, debemos de realizar su conversión. Realizando la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, vamos a obtener que temperatura inicial es igual a 90 más 273,15 grados Kelvin. Realizando estas operaciones, vamos a obtener que la temperatura inicial es igual a 363,15 grados Kelvin. Realizamos este mismo procedimiento a la temperatura T sub 2. T sub 2 es igual a 15 más 273,15 grados Kelvin. T sub 2
va a ser igual a 288,15 grados Kelvin. Excelente. Ahora se observa que acá en la fórmula tengo estos valores. Tengo los valores de la presión inicial, volumen inicial, temperatura final, temperatura inicial y presión final. Por lo tanto, puedo proceder a colocar sus valores correspondientes. B sub 2 va a ser igual a la presión inicial. Presión inicial es 2,5 atmósferas multiplicado por el volumen inicial, que son 15 litros. Y esto a su vez multiplicado por la temperatura final, 288,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre T inicial. La temperatura inicial, realizamos su conversión y obtuvimos 363,15 grados Kelvin. Lo multiplicamos por la presión P sub 2. P sub 2 son 5 atmósferas. Ahora bien, realizando estas operaciones, vamos a obtener el siguiente resultado. Multiplicamos cada uno de ellos y obtenemos 10.805,62 atmósferas por litros por grados Kelvin. Y todo esto dividido entre el valor que me dé de realizar esta multiplicación. Realizando esta multiplicación obtenemos un valor de 1815,75 grados Kelvin por atmósfera. Ahora bien, realizando esta división, vamos a obtener 5,95. Ahora bien, ¿por qué coloqué estas unidades? Para que observen cuáles son los que se cancelan y qué es lo que vamos a obtener. Atmósferas se cancela con atmósfera, grados Kelvin se cancela con grados Kelvin y vamos a obtener litros. Lo que quiere decir que el volumen en el estado final va a ser 5,95 litros. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal.